y aportando en el desarrollo de este programa que todos queremos tanto. Disculpar a don Carlos Carranza que no ha podido llegar aún, ha estado un poco complicado, pero en este momento se nos integra, al igual que otros colegas que salen un poquito más tarde y otros que tienen el camino. Pero en principio en un rato ya vamos a estar todos presentes para poder darle la retroalimentación que tan necesaria para este proceso que iniciamos hace algunos meses y que ahorita estamos ya en una de las actividades, me parece a mí, más importantes, en donde vamos a obtener la retroalimentación de los diferentes sectores vinculados al programa. Vamos a tener representación de la academia, vamos a tener representación de gobierno, tanto del sector de comercio exterior como del sector de aduanas, de estudiantes, de egresados, de los diferentes sectores productivos, algunos representantes de cámaras, de agencias de aduanas, de empresas transnacionales, consultores, expertos en la materia, que van a formar parte de diferentes grupos de trabajo en sus áreas específicas o en sus áreas de especialidad, precisamente tratando de lograr el cometido de este evento, que es definir el objeto de estudio del programa de Administración Aduanera y Comercio Exterior y el tratar de dar la orientación, la primera línea para lo que sería el perfil del egresado o el perfil del profesional en esta materia. En este sentido, creo que para todos es sabido que el programa ha venido trabajando fuertemente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para satisfacer las necesidades del sector. Y en este, que me parece una de las áreas estratégicas para el país, en donde la competitividad del comercio internacional está directamente relacionada con el potencial humano que tenga ese país para sacar el provecho. De esta manera nos sentimos honrados de contar con la presencia el día de hoy de don Alberto Trejos, economista, exministro de Comercio Exterior, profesor de INCAE, consultor internacional para diferentes organismos. Bueno, hay mucho que se podría decir de don Alberto. Él me dijo presénteme nada más con Alberto Trejos, pero definitivamente que es un orgullo y un honor poder tenerlo el día de hoy acá, contextualizándonos un poco de cuál es el estado de situación en la materia a nivel nacional, a nivel internacional, cuáles son las proyecciones y cuáles eventualmente podrían ser las necesidades que vaya a tener nuestro país en materia de comercio internacional y aduanas para los próximos años. Esto con el interés de que podamos tener una idea más clara de cuál es el estado de situación y la proyección, y que nos permita tener mayor criterio y mayor objetividad a la hora de hacer recomendaciones y observaciones. Sin más por el momento, agradecerles nuevamente que estén acá. Como les dije con antelación, vamos a estar incorporando más colegas en los próximos minutos, y ceder la palabra a Alberto Trejos para que nos aporte con su conocimiento en la materia. Muchísimas gracias. Gracias a todos porque a lo largo de los años, mira, por lo menos, porque a lo largo de los años me han permitido involucrarme en algunas cosas de la escuela. Para los académicos en otras universidades es más valioso lo que ustedes se dan cuenta que es el tener un piecito todavía en los CR. Y en mi caso, casi siempre ese piecito son ustedes, ¿verdad? Y no la escuela que me graduó hace no es de cuánto. Voy a hablar de diversos temas. Voy a empezar hablando de para dónde creo que va el comercio internacional, que es un tema muy amplio. Y después voy a irme a temas que tienen que ver con la naturaleza de la escuela y del programa y de cómo funciona. Esto último, habiendo tenido la oportunidad de ser parte del comité externo que los avaló para la acreditación.
parece que de ahí no solo, pues eso no solo fue una oportunidad muy bonita para mí de pensar en la escuela, sino que además hoy de cacharme de las ideas de mis compañeros del comité de evaluador que no estaban ahí, y que como a menudo pasa en este país, viéndolos a ustedes con ojos frescos de fuera, hubo muchas cosas que les sorprendieron, les sorprendieron positivamente en general, pero que dijeron, mira qué raro, esto es aquí así, en todo lado es más. Y aunque el resultado fue muy positivo y la escuela generó una impresión muy positiva, tal vez en esta discusión en la que ustedes están metidos, el repensarse esas rarezas de que esto porque lo estamos haciendo desde allá, aún cuando haya sido generador de una visión positiva, pues no viene mal repensarlo, ¿verdad? Y hacerlo parte de la discusión que ustedes van a tener. Y al final de lo que espero no sean muy largas palabras, voy a tocar un poco el tema de qué es lo que tiene que saber una persona que pasa por aquí, que va a ser el tema que vamos a presentar más a fondo y ustedes vienen ahí. Venimos de 5 años horribles para el comercio internacional global. La crisis internacional representó una contracción muy importante del comercio, mucho más importante del comercio que de la producción, lo que significa que el grado de apertura de las diversas economías, de la economía promedio, baja significativamente a lo largo de los últimos 5 años. Pero no hay ninguna razón para pensar que, de la misma manera que la recuperación de la producción cada vez es más visible y más esperable, la recuperación del comercio también se va a dar. Pero creo que en algunos sentidos ese comercio post-crisis va a ser muy diferente, digamos, los próximos 20 o 30 años van a ser muy diferentes de los 10, 15, 20 años anteriores. El fenómeno más importante hasta ahora, creo yo, en los años anteriores a la crisis, fue que el mercado internacional tuvo que encontrar un campo para meter a China, ¿no? Y China es muy grande para encontrarle fácilmente un campo, ¿no? Así que su ingreso al mercado mundial causó una disrupción muy significativa. Cuando un país de ese tamaño pasa de ser pobre a ser ingreso medio y al mismo tiempo pasa a estar muy aislado al comercio, a estar muy metido en el comercio, y su participación en el comercio global se multiplicó por algo así como 40. Y eso significa que en aquellos productos o en aquellas líneas en las que China resultó ser un exportador, hizo estragos en los precios. En aquellos en los que resultó ser importador, generó una bonanza de precios nunca antes visto. Y el hecho de que China no solo estaba pasando de muy pobre a no tan pobre, de muy cerrada a muy abierta, sino que también estaba haciéndolo con una estrategia que requería generar un superávit, hizo que su relación comercial fuera muy especial con aquellos que traían un déficit. Entonces, la relación comercial angular en el mundo, alrededor de la cual se montaban las otras, era la venta de cachivaches de los chinos a los gringos. ¿Por qué? Porque la economía gringa era la que tenía el único déficit en el mismo orden de magnitud que el superávit que los chinos necesitaban tener. Este patrón de comercio significa para los mercados de commodities, que es el segundo factor grande pre-crisis, una presión muy grande. Entendido por commodities, esas grandes materias primas no diferenciadas que están detrás de la producción de energía, de la producción de materiales como los metales, las resinas y cosas parecidas, de la disponibilidad de carbohidratos y de la disponibilidad de hidrogenados. China no solo es una economía muy grande, sino que además, si su crecimiento iba a estar basado en una tasa de ahorro muy grande domésticamente y una gran exportación hacia un Estados Unidos deficitario, entonces el aparato industrial chino iba a ser artificialmente grande.
¿Por qué? Porque si China tuviera que colocar ese trillón de dólares de superávit que tenía de entrada, de 4 trillones yéndose para una dirección y 3 trillones yéndose para la otra, ¿no? Si tuviera que colocar ese trillón domésticamente, esa producción doméstica sería abrumadoramente servicios. Pero China no le va a vender ni agricultura ni servicios de Estados Unidos, lo único que le puede vender es manufactura. Y digo Estados Unidos porque aunque el mercado europeo es más grande, Europa no tiene un déficit de tamaño del que estamos hablando y por lo tanto la relación angular se vuelve la otra. Para producir mucha manufactura con una capacidad productiva que de otra forma se hubiera ido a servicios, un país no solo tan grande sino tan pobre en materias primas, que China es pobrísima en materias primas. China entonces tiene que generar una demanda sobre los commodities que es muy grande. Uno puede predecir una demanda muy grande de commodities simplemente porque se están acabando, porque China es muy pobre en commodities y entra en el mercado mundial, pero si además China se sobreindustrializa, la presión es todavía más grande. Y entonces la historia en los últimos años ha sido una historia de dónde están los commodities que pueden de una forma u otra meterse en esta cadena. Hago énfasis en esto porque me parece que aunque estas cosas por supuesto no van a desaparecer completamente, ya no van a ser la historia central de los próximos años. A los gringos no les queda otra que no tener un déficit como el del tamaño que lo tenían, porque ya la mula va a togenar o ya las cosas llegaron donde tenían que llegar, ya se dio la crisis y esa crisis en buena parte es alimentada por el faltante en cuenta corriente de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita no tener ese faltante en cuenta corriente. Y de hecho la tasa de ahorro del consumidor gringo ha subido 10 puntos de pre-crisis a post. Digan lo que digan de los gringos, una cosa que ellos tienen es cuando pasan cosas reaccionan, ¿verdad? La reacción europea va a velocidad glacial, ¿verdad? Y la reacción gringa ha sido tal vez más accidentada, pero más agresiva. Si los Estados Unidos no van a tener un déficit de ese tamaño, entonces nadie puede tener un superávit de ese tamaño, ¿ah? Porque si yo quiero prestar $1 millón de dólares, necesito que alguien me pida prestado $1 millón de dólares, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese eje, China va a tener que diversificar sus destinos y va a tener que crecer más hacia adentro que hacia afuera en los próximos años. Cuando uno es chiquititico, uno tiene una opción de escoger si hacia adentro o hacia afuera. La diferencia de cuánto exporta Costa Rica o cuánto exporta Singapur, si quieres ser una economía mucho más desarrollada, aunque más o menos de la misma población, si está muy abierta o está muy cerrada, no se nota en el mercado. Pero en el caso de una economía del tamaño de las 3 o 4 grandes, la diferencia hay que preguntarse si cabe. Y si no cabe, hay que ver esa capacidad productiva cuando se va. Entonces, una China incapaz de prestarle a los gringos $1 millón de dólares al año, porque los gringos ya no los piden prestados, es una China que va a tener que diversificar sus destinos de exportación muy significativamente. Y es una China que va a necesitar producir hacia adentro mucho de lo que estaba produciendo hacia afuera. Lo que produce hacia adentro va a ser mayoritariamente servicios. Y por lo tanto la demanda que va a estar poniendo por commodities en el mercado mundial va a ser mucho menor. Y eso lo que significa es que aunque todavía estamos en un mundo en el que se están acabando los commodities, todavía vamos en un punto en el que a largo plazo tienen que ser muy caros, y todavía el que encuentre cómo hacer chocolate sin cacao es el héroe, ¿verdad? Esos procesos tienen un respiro en los próximos años. Y con ello el patrón de comercio cambia. Lugares como el sur de este continente, lugares como África, que es a donde Tatica Dios puso los commodities, pero nada más, pierden importancia significativamente. Y lugares como el centro de este continente, o como el este de Asia, o como el sur de Asia, donde Tatica Dios no puso los commodities, pero sí puso otras habilidades, adquieren una importancia interesante. Y me parece que es una de las cosas que vamos a estar viendo dentro del patrón de comercio de los próximos años. Menos peso de los commodities, una China comportándose más normal, más como los otros de su tamaño, el dinamismo centrado en los que hacen bien las cosas y no en los que tienen un montón de cosas debajo de la tierra.
creo que en términos del patrón de comercio hay otros dos fenómenos, o por lo menos uno y medio, que van a continuar. Tecnológicamente, el proceso de sumar cada vez más industrias a un patrón de comportamiento que alguna gente llama cadenas de valor, me parece que es un proceso que va a acentuarse cada vez más. En otras palabras, en convertir las empresas que arman el producto que llega al mercado final en manufacturas, empresas tan insulsas, tan estratégicamente poco interesantes como las que arrancan el proceso haciendo los commodities del otro lado, ¿no? Y donde la gracia está en hacer los ingredientes, donde el que pone el producto en el mercado, que es el que tiene, por cierto, un problema de mercadeo y de financiamiento al consumidor y de marca y de posicionamiento, etcétera, 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 el que tiene que jugar un poquito de psicólogo, ese básicamente está armando un Lego. Y el valor está en quien hace las piezas de ese Lego, en quien hace las partes de carros que después Toyota los armará así y Ford los armará así, etcétera, etcétera, pero el valor está en la parte, no en la armada del final. Y donde en cada una de esas partes, en cada uno de esos segmentos, en vez de una integración vertical muy marcada, lo que vamos a estar viendo es una hiperespecialización. Yo hago esta babosadita, pero la hago para la mitad de los que producen X producto final en el mercado. Y la otra mitad la producen fulano y sutano. Y competimos salvajemente, anónimamente, por el consumidor. Cuando compra el carro no tiene la más mínima idea de quién hizo el microprocesador que va adentro del motor, ¿verdad? O de quién hizo las válvulas, o de quién hizo las partecitas, ¿verdad? Esos más son anónimos. El que hace esta partecita para Ford es el mismo que la hace para Toyota y es el mismo que la hace para Mercedes-Benz. Son anónimos y no son parte de las compañías. Y ese es un tipo de competencia en que el expertise, la diferenciación, la innovación de esas compañías se vuelve el factor clave. El que la arma al final de vez en cuando logra la de Apple, ¿verdad? Diferenciar en armada. Yo armo un Lego igual que Samsung, pero el Lego que armo yo tiene una manzanita mordida en la parte de atrás que le da 40% de valor extra y Samsung no. Pero las Apple van a ser las excepciones y la regla va a ser el patrón de comportamiento que vemos en los mercados de cada una de las 500 babosadas que hay aquí adentro, que son casi las mismas que las 500 babosadas que hay adentro y no. Un patrón de comercio de ese tipo es un patrón de comercio en el cual el movimiento es mucho más intra que internacional. Ahí, desgraciadamente, esos términos yo creo que no están mal traducidos, pero en todo caso, ¿a qué me refiero? En el comercio tradicional, si yo te vendo una cosa, esa es la razón por la cual hay que apostar que vos no me vendes la misma. Si alguien le vende a mi hogar pan, hay que apostar que en mi casa no somos panaderos y que en ese lugar son panaderos. Y sería rarísimo que nosotros le vendiéramos pan a ellos también. Esa es la historia del grueso del comercio internacional y esa es la historia del comercio explicable con teorías ricardianas, con teorías basadas en ventaja comparativa, en especialización y diferenciación, etc. En el caso de empresas que producen partes muy especializadas para convertirlas partes de un todo industrial complejo, lo que nos encontramos es que el hecho de que yo te vendo chunchitos hace muy probable que vos vendas chunchitos también. Que los dos tenemos el nivel de desarrollo adecuado como para que vos seas el fuerte en algunas de esas industrias y yo en otras. Y hay mucho movimiento de cosas aparentemente idénticas en las dos direcciones. Esto también pone un reto para países de ingreso medio como el nuestro. Un reto que Costa Rica ha enfrentado con
bastante éxito, es decir, que los otros países de ingreso medio del continente, casi todos los cuales son de ingreso medio, porque tienen carambadas que los saben de ingreso medio debajo de la tierra, y no porque funcionan como una sociedad de ingreso medio, con varias excepciones, cosa que ellos no han hecho suficientemente bien. Y es que el viejo nicho de ser o un productor de materias sin procesar en una punta, o un armador de cosas terminadas en la otra punta, esos nichos no desaparecen. Y hay un cierto peligro para cualquier economía de seguir estando basado en una o en la otra. Ah, yo hago café, banana y tengo petróleo y cobre, o yo coso la tela y las partes de otros, armo los carros con partes que otros hicieron y armo los hornos con partes que otros hicieron, etcétera, etcétera. Esos dos nichos, el uno para el rico en materia prima y el otro para el rico en mano de obra sin calificar, son nichos que te llevan a la pobreza, de los cuales hay que escapar. Y bueno, entonces lo que significa es que el valor va a estar en lugares diferentes de donde está. Nosotros ya habíamos logrado capearnos eso de una forma bien interesante. Yo no sé si ustedes saben cuál es el market share de Costa Rica en el mercado automotriz mundial. Es del 1%. No vendemos ni un carro, no producimos ni un carro. Pero el carro promedio tiene 1% de su valor en carambaditas hechas aquí. Porque somos muy grandes en esta carambadita y en esta carambadita y en esta carambadita. Esa es la manera de hacerse interesante en una industria en los próximos años. No ser el que arma todos los Toyotas, sino el que le hace el chip que le dice a todos los carros del mundo: llegó la hora de tirar la bolsa de aire. Un producto, por ejemplo, en el que son buenos. Ese mercado, basado en cadenas de valor, es un mercado en el cual la logística del comercio es muchísimo, muchísimo más importante. Si yo soy el que hace el guineo y el guineo llega un día tarde, es un problema. Pero si yo soy el que hace esta parte que tiene que ir tus productos y esta parte que tiene que, el día que llega hay que ponerle a la par de todas las demás partes del mundo, y esta parte llega un día tarde, ya no puedo ser yo el proveedor. Entonces, si pensamos hay una dimensión en la que uno puede pensar: lo que esta escuela produce es la parte humana, la parte soft de la logística del comercio, tanto en el lado público como en el lado privado. Si Costa Rica quiere seguir en el nicho interesante y seguir creciendo en el nicho interesante, es indispensable que la logística del comercio no se nos traiga. Entonces la escuela adquiere importancia, una importancia que no tendría en una Costa Rica productora de bienes finales y que no tenía en una Costa Rica productora de commodities. Y por lo tanto me parece que hay unas tendencias interesantes. Me parece que hay una tendencia a más acuerdos comerciales globales más profundos en los próximos años. No necesariamente más TLCs, me parece que ese ciclo está llegando a un punto de inflexión. Básicamente el mundo se dividió entre los países a los que eso les pareció un mecanismo viable e inteligente de normar su comercio y los que no. Y el primer grupo ya básicamente tenemos todos los acuerdos que tener todos los protocolos. Y en ese sentido los acuerdos que faltan o son muy chiquitos o son tan grandototototes que son más bien un capítulo del OMC, un capítulo del Frente Multilateral. Lo que sí vamos a ver, me parece a mí, es un esfuerzo, y a eso me refiero con más acuerdos, un esfuerzo por homologar y acumular origen entre acuerdos existentes. Es muy obvio que eso es lo que es la Alianza del Pacífico. Es muy obvio que hacia eso es hacia donde va este pequeño baile que están bailando los gringos con los chinos hace un par de años, y este pequeño baile que yo todavía no me lo termino de creer que están bailando los gringos con los europeos hace como 3 días, ¿verdad? 3 días no, pero sí, 6 meses. Y esta no deja de ser una oportunidad interesante, sobre todo porque en ese sentido
nosotros nos volvemos a un real estate muy bien ubicado. ¿Cuál es la lógica? México tiene un acuerdo con Canadá, Canadá tiene un acuerdo con Colombia, y México tiene un acuerdo con Colombia. En los dos acuerdos México le puede vender a socio un X hecho con partes del socio y del México. Y el socio le permite al otro socio lo mismo. Canadá recibe de Colombia y recibe de México, pero en este momento no recibe híbridos colombianos-mexicanos. México recibe de Colombia, recibe de Canadá, pero no recibe híbridos colombianos canadienses, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de expandir, de aumentar los acuerdos comerciales existentes es acumular origen. Como los dos tenemos acuerdo comercial en el cual le daríamos entrada libre de aranceles a esta parte, al mismo tercero, entonces lo que utilicemos que venga de ese tercero cuenta como origen en lo que nos vendamos entre nosotros. Y si en este momento hay unos 15 países en América que tenemos acuerdos comerciales bilaterales, todos contra todos, podemos imaginarnos en coproducción entre 15 países que es válida para los términos preferenciales. Canadá, Estados Unidos, México, los 6 de Centroamérica, los 5 de Centroamérica, en menor grado Panamá, Dominicana, Chile, Perú y en menor grado Colombia. Ese grupo tiene acuerdos básicamente todos contra todos, faltan como 3 acuerdos. Entonces, una posibilidad de acumular y homogeneizar entre nosotros es muy valiosa. El tema de homogeneizar me parece que va a ser particularmente importante y cambia mucho la ocupación de ustedes. Hoy en día, el hecho de que los términos, el problema del spaghetti bowl de la literatura, ¿va? El hecho de que los términos aduanales y logísticos de un producto cambian de acuerdo a su origen entre 20 tipos o 30 tipos según el número de acuerdos que tenga el país de destino, le mete una complejidad que estos esfuerzos de homologar ayudan a empezar a resolver. Y entonces me parece que eso va a ser una parte importante de lo que ustedes saben. ¿Por qué decir yo que Costa Rica es real estate muy interesante en estas tendencias? Para empezar, porque solo un país puede decir: yo tengo acuerdo bilateral con las 3 economías más grandes del mundo. El día que los señores diputados nos hagan el favor, porque tengo 4 años sentados en uno de los 3 proyectos. De esos 4 años ya van a cumplir 2 con la votación 55-2. Uno se imagina que en una democracia, cuando los diputados ya están 55-2, ya se vota. Aquí solo se vota cuando es 57-0, lo que significa que solo se vota las felicidades a Pinto y el receso de Navidad. Pero en todo caso, una vez que aquí aprobamos el acuerdo con Europa, seríamos el único país en tener acuerdos simultáneos con Australia. Y somos una parte muy central del conjunto grande que mencioné hace un rato. Para Costa Rica, la posibilidad de participar del proceso de homologación como actor influyente que está acostumbrado a hacer, en vez de entrar tarde y tener que aceptarlo ya hecho, es una diferencia gigantesca. Yo espero que ahí no se nos caiga ese foto. Pero en todo caso, eso va a cambiar mucho en ustedes. Una tendencia globalmente mucho menos importante, pero localmente muy importante, es que yo me imaginaría que en los próximos años se va a abrir la posibilidad para darle aire al esfuerzo de nueva manera centroamericana. Yo sé que esta es como la 15ª vez que se dice esta babosada en la historia, pero les recuerdo el montón de trabajo que se hizo la última, ¿no? O sea, la última vez uno hacía una lista de pendientes en ese proceso, de páginas y páginas y páginas, e hicimos más de la mitad de esos pendientes. Lo que creo yo significa que si efectivamente los 5 países, para empezar, le vamos a meterlo al sexto más adentro que afuera, ¿va? Panamá. Y segundo, se genera otra vez un cierto espacio político para que en esto avancemos. Entonces, mucho trabajo
de COMEX, de aduanas y sobre todo de los privados, contraparte de COMEX y de aduanas, se va a ir a darle forma a esa ordenadora. Y creo que ahí también el mundo va a ser muy diferente para los graduados de la escuela antes y después. La última tendencia global que quiero mencionar, y ya vi que ya no logré es que cada vez es más cierto que vivimos en un mundo en el que las barreras no arancelarias son no relevantes y las barreras arancelarias son cada vez más manejables. Y eso requiere un profesional vinculado con el comercio, vinculado con la logística, vinculado con la aduana, mucho más sagaz. Porque para manejar los temas arancelarios, con suficiente tiempo no logra entrenar un mono, ¿va? Pero para manejar los temas no arancelarios hay que ser a la vez administrador, abogado, experto en logística y una pizca de unas cuantas cosas más. Yo creo que la labor ya estaba dividida como 50 y 50 en aduanas y en comercio y demás y me parece que va a quedar 90 días con el manejo del tema arancelario como un residuo cada vez más automatizado, cada vez hecho más por una computadora, y el manejo de las complejidades no arancelarias cada vez más como el foco de entrenamiento, de discusión, de discusiones con los otros países, de disputas con los otros países. Y eso lo que significa es que, como es imposible generar un profesional que sepa lo que hay que saber de todas estas cosas a la vez, cada vez más esta escuela tiene que producir gente distinta entre sí. Y eso es un mandato muy diferente al que históricamente. Pasemos a la escuela. A mí me llamó un poco la atención, pero digamos que como uno nació aquí ya está muy acostumbrado. Pero a los otros evaluadores de la escuela les llamó muchísimo la atención la manera como la escuela balanceaba hasta ahora contenidos vinculados con la administración pública y contenidos vinculados con la administración privada. La escuela fue creada en una época en la cual la empresa privada típica del país se la podía jugar en este tema con no especialistas, y a la vez el Estado necesitaba crecer y necesitaba estafiarse. Y entonces la mezcla de materias es una mezcla que privilegia, en ese momento, en el momento de la evaluación, privilegiaba más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver en otras escuelas, las materias propias de la administración pública que las materias propias de la administración privada. Sin embargo, para cuando hacemos la evolución, ya la administración pública es el destino del 5 o 10% de los graduados. Y la administración privada de la abrumadora mayoría. La solución a esto no es irse al otro extremo, en mi opinión, porque aunque el Estado costarricense está básicamente estafiado en un sentido en que no lo estaba hace 20 o 30 años, de gente que es especialista, algunos de los cuales están aquí sentados en algún pedazo del salón, la gente no viene pudiendo. Hay que tener una capacidad de reemplazo, una capacidad de sustitución y de inversión. Además, esta es un área en la que el Estado costarricense tiene que crecer. No alcanza con imaginarse hoy como el Estado estacionario. Entonces yo no me puedo ir completamente por este extremo. Pues no me puedo quedar reparado muy cerca de este otro extremo, cuando la realidad es que el 80, 85, 90% de los estudiantes al graduarse van al otro lado del mostrador. Yo no sé si la manera como manejar este balance es permitiéndole a los estudiantes diferenciarse entre sí un poquito más. Todos llevamos este core y después unos llevan este pedacito y otros llevan este pedacito. Si se hace, esta sería la tercera escuela de la Facultad de Ciencias Económicas que lo hace. La economía ya lo había hecho en los 90. Y posiblemente sería una cosa deseable de hacer.
Si no, pucha, que cómo va a costar armar ese balance. Esto también, no sé si el proceso en el que ustedes están entrando permite o no permite irse a cosas tan fundamentales como discutir los parentescos, ¿verdad? Pero se pueden discutir los parentescos. Uno podría preguntarse hoy en día por qué esta escuela es tan parte de la escuela de administración pública y tan distante de la escuela de administración de empresas y de la escuela de economía, en vez de ser una escuela equidistante en algún sentido entre los tres. Yo sé que eso es como denegar a la mama y eso no se hace y no sé si se puede hacer, pero si se puede hacer porque no tenemos esa discusión, porque no tienen esa discusión en el día en que sea necesario. La universidad como un todo necesita empezar a experimentar con ciertas cosas que en esta escuela son particularmente deseables. Ciertamente mis compañeros en el proceso de acreditación casi se caen de la silla cuando leyeron que un criterio de acreditación del SINAES es que el número de cursos que el estudiante puede escoger llevar no pase de tantos. El que eso sea la regla en todo el sistema me parece que es atroz para todo el sistema. Cuando yo entré a esta universidad hace 3 décadas y un toquecito, el día que entré me dijeron en los próximos 4 años vas a llevar los siguientes, vas a llevar 40 cursos y de esos 40, 38 son los siguientes. Y te regalamos muy generosamente la opción de escoger los otros 2 dentro de esta lista de 10. Hoy en día en la gran mayoría de las universidades del mundo, al entrar, lo que te dicen es, si quieres graduarte con este título, de los 40 cursos es indispensable que 20 sean los siguientes. Los otros 20 los definen tu curiosidad intelectual, tus intereses, tu trabajo, y eso es cada vez más así porque el mundo ya tiene los especialistas, bueno, no el mundo, este país tiene los especialistas que se necesitan en mucho mayor grado que tener los generalistas que se necesitan. Voy a dar el ejemplo más bruto, pero ese es un ejemplo que todos tenemos muy vivo en los últimos 2 años. No tendrá la caja una necesidad de gente que sepa menos medicina, aunque menos que un médico, y administración, aunque menos que un gerente, para el montón de puestos que son simultáneamente gerenciales y médicos. ¿Por qué eso no existe? Porque la única manera de tener esa combinación es sabiendo la medicina que sabe un cirujano y la gerencia que sabe un licenciado en administración. Es la única manera, no permitimos híbridos. A mí me parece que este tema de la flexibilidad de cursos y de los títulos híbridos es grave para algunas carreras y es gravísima para esta. Es gravísima para esta porque claramente esta escuela podría ser la novia en muchas parejas. Es obvio que una combinación de conocimientos hecho de parte del contenido de lo que se enseña en esta escuela y parte del contenido de lo que se enseña en otras escuelas sería particularmente valioso en el mercado y particularmente valioso para el desarrollo de este país si esa otra parte la pone gerencia o administración pública en serio o derecho o incluso algunas ingenierías. Y aquí estamos dejando oportunidades sobre la mesa en el momento en que no hay híbridos y en que no hay flexibilidades. En el momento en que le decimos a un estudiante, estás perdiendo el tiempo en tu desarrollo el día que vas a matricular algo que no está en esta lista. Que es oficialmente lo que le estamos diciendo. Yo sé que esto no se le puede cambiar a una universidad que tiene 50 años de hacer las cosas de una manera y que además ahora obedece a un sistema de acreditación que aplica lo mismo en otras 30 universidades.
pero me parece que es muy importante que empiece a haber un ruido interno en la universidad diciendo, en algunas escuelas, flexibilizar esto y permitir esto podría tener mucho valor. Y creo que es fácil identificar a dónde podrían estar las otras 4, 5, tal vez 10 escuelas en las cuales esto podría ser valioso. Y ya que ustedes tienen una cierta credibilidad por tener un cierto liderazgo en la universidad, creo que esto es importante. Me parece que el programa de estudios acusa, además de un par de debilidades que son comunes a todo el sistema universitario nacional, pero que son más caras en este campo que en otros. Primero, hay ciertas profesiones en las cuales un segundo idioma, en particular un determinado idioma en particular, son parte central e integral de poder ejercer esa profesión, al menos en el lado privado y en algunos casos en el lado público. Y si ese idioma o el cómputo necesario, que también se podría decir lo mismo, no son parte del programa de estudios, entonces estamos haciendo la siguiente grosería impresionantemente regresiva. Estamos diciendo, la escuela tiene 2 categorías de graduados y lo que define la categoría es a qué secundaria fue el muchacho. En otras palabras, después de que logramos el pequeño milagro de que este muchacho de recursos muy escasos se termine graduando de lo mismo que este otro muchacho que tuvo todas las oportunidades, los volvemos a diferenciar como los había diferenciado, como estaban diferenciados al nacer, porque uno tuvo afuera de la universidad el cómputo y el inglés que necesitaba y el otro no. Yo nunca entendía por qué, al otro día me explicaron por qué es tan caro, pero ya entendí por qué es tan caro. Es muchísimo más caro enseñarle a alguien estas habilidades afuera de la universidad o afuera de los años de estudio que enseñárselos en la universidad y durante los años de estudio. La universidad como un todo tiene además un problema complicado en la enseñanza de habilidades no cognitivas. El trabajador costarricense que no ha pasado por ninguna universidad rankea primero en el mundo en habilidades no cognitivas. La gente del piso de la fábrica es la gente del piso de la fábrica más capaz de trabajar en equipo, asumir liderazgo, entender instrucciones, ser a la vez disciplinada y creativa, de adaptarse a los cambios, de enseñarse unos a otros. Cuando testeamos las mismas habilidades entre los graduados universitarios, eso quiere decir, eso es para todas las escuelas y para todas las universidades, no solo para esta, estamos bien cerquita del fondo, ¿no? Lo que quiere decir que de alguna manera en las universidades estamos logrando destruir esas habilidades que el Corsés ha llamado. Yo creo que en el caso de las escuelas que enseñan cosas vinculadas al manejo de gente y a la administración en general, un poquito de método socrático en la enseñanza. No necesariamente casos, pero algún tipo de método socrático de enseñanza es un muy buen antídoto para lo que acabo de decir. Hace cierto número de años, las universidades en América Latina tuvieron que adaptarse a la idea de no hay plata para tener profesores tiempo completo. La Magdalena no está para tafetanes y no le podemos pedir a un profesor que investigue. La facultad junior son los recién graduados, en los que no estoy haciendo una inversión de largo plazo porque no van a ser juniors cuando no estén recién graduados. No hay tal cosa como un modelo de facultad. Esto desgraciadamente se volvió completamente cierto en la década de los 80 en la parte de esta universidad que no se dedica a las ciencias. Fue consecuencia de la crisis financiera, pasó lo mismo en muchos lugares en América Latina y nos ha costado mucho devolver a las universidades en toda América Latina a una realidad en la cual un profesor es alguien que tal vez hace otras cosas, pero lo principal que hace, el centro de su vida, está en la universidad.
Y es alguien que como parte de su proceso de promoción y de carrera tiene que investigar y tiene que escribir. Y es alguien para el cual se le hace un cierto modelo de facultad que poco a poco tiene que ir asimilando y emulando. Y el órgano reproductivo de la facultad es, como en todas las especies, el órgano más importante del cuerpo. El día que escoges un futuro profesor de tu escuela, estás tomando la decisión más importante que vas a tomar como escuela. Yo creo que a nosotros nos ha costado volver a esa normalidad más de lo que se justifica la realidad financiera de esta universidad. Yo sé que del 0 a 100 es muy difícil hacer la transición, pero francamente yo creo que en ese momento estamos acusando el hecho de que, pese a que cocinamos con tan buenos ingredientes, porque los mejores profesionales de este país enseñan en esta universidad y los mejores estudiantes de este país estudian en esta universidad, y el país pone además recursos muy valiosos en esta universidad porque sabe que es una excelente inversión, y estamos dejando sin embargo parte del retorno de eso sobre la mesa porque no hemos forzado un regreso a la idea de que un profesor joven se le exige un involucramiento más que parcial, muchísimo más que parcial en la escuela, y se le exige que produzca contenido intelectual y no solo que lo enseñe. Y sería una gran injusticia con gente que tiene 20, 30 o 40 años y está trabajando en la otra realidad porque el ambiente les cambió, meterles esto por el cogote, ¿verdad?, sin querer y a la fuerza. Pero sería muy tonto con eso como excusa no hacerlo con el que entró hoy. Esto nos pasó a nosotros. La generación que llegó inmediatamente después que yo no escribe lo que escribíamos sus predecesores. Y nos ha tomado 5 años de trabajo muy duro volverle las reglas del juego para los que hoy contratamos hoy, las reglas del juego de antes. Pero esta transición para nosotros es crucial porque si no, no competimos. Yo creo que esto es cierto para ustedes también. Para ir cerrando, ¿qué tiene que saber un graduado de esta escuela? Es asombrosamente heterogéneo, posiblemente la más heterogénea de las escuelas de la universidad. Tiene que entender el proceso del comercio internacional, lo que requiere tener una cierta comprensión de economía y de economía privada, lo cual pide a gritos que tenga también un conocimiento de administración en general. Pero tiene que estar muy familiarizada con la realidad de ese proceso, con la parte logística de ese proceso, con la parte legal de ese proceso, con la parte administrativa y procesal, lo que la acerca a muchos temas de administración pública. Y de nuevo, aunque la mayoría no, un número importante de los graduados de esta escuela y de los mejores graduados de esta escuela, uno esperaría que terminara ingresando a las filas públicas y no las privadas. Y uno esperaría que, habiendo tenido un contenido más especializado que sus predecesores. Para mí esa es la respuesta. Van a ver que se parece mucho a la que les va a enseñar Susana, de qué es el perfil de este egresado, ¿verdad? De cuáles son la lista de cosas que tiene que saber. Y simplemente no puedo evitar que cuando pienso en esa suma, me quedé pensando una vez más, ¿por qué todos igualitos en vez de generar varias titulaciones diferentes dependiendo del camino que van a recorrer? ¿Por qué una relación de maternidad con la Escuela de Administración Pública y sin relación formal con el resto de la Facultad de Ciencias Económicas, en vez de ser primo de las tres, ser hijo de una y desconocido de las otras dos? Cuando realmente el híbrido es tan obvio, ¿verdad? ¿Y por qué no es esta escuela una escuela de servicio de más escuelas? Porque esos híbridos se los pueden imaginar con muchas escuelas de esta universidad. Es inevitable, viendo ese perfil, que uno le vuelvan a razonar estas cosas, y
Y si no es en esta, van a pasar muchos años antes de que tengamos otra ocasión, o tengan ustedes otra ocasión, de empezar a masticar. ¿Y por qué no? Así que los insto que, aunque sea para decidir conscientemente, no, que esa discusión sea una discusión que se tenga consciente a lo largo de este proceso. Antes de pasar al break de café, le voy a ceder las palabras a don Carlos Carranza, que quiere dirigirse a ustedes y agradecerle a don Alberto. Antes de darle la palabra a don Carlos, pedirles que a las 4:30 nos van a servir el refrigerio en el tercer piso, y que pedirles vehementemente que tratemos de estar acá a las 4:20, a las 4:50, para continuar con ya la parte de taller propiamente. Buenas tardes, Alberto Pejo. Yo diría que amigo invitado, siempre con puntos de vista muy interesantes, el subdirector de la escuela, Roberto Guillén, profesores. Voy a ser muy corto, pero muy directo. Cuando a mí me tocó que asumir la dirección de la Escuela de Administración Pública, yo no estaba pensando en los esquemas de los 70, ni los 80, ni los 90. Estoy pensando, anclados y pensando hacia el futuro. Creo que el país todavía sigue dando una discusión a veces ideológica que no tiene sentido. Lo que hay que abrir son nuevas puertas, nuevas posibilidades, y si hay que iniciarlo en la Escuela de Administración Pública, se hace. Creo que hay que pensar en un modelo muy heterodoxo, muy flexible y muy competitivo, inserto tanto en las condiciones de desarrollo nacional, pero también de las nuevas condiciones del comercio internacional y la economía internacional. Pensar y quedarnos en el pasado sería un error histórico. Yo sé que todavía hay alguna gente que sigue pensando que debemos seguir siendo la escuela de los 80. No, estamos en el 2013, estamos en nuevas condiciones, y significa que esa flexibilidad tiene que llevarnos a ese elemento que yo comparto con Alberto. Cuando uno va a dar clases a universidades europeas, cuando uno va a dar clases a universidades norteamericanas, se da cuenta de que hay un número de cursos básicos, pero los demás tienen que ser muy flexibles. Creo que si se sigue pensando en un solo modelo de evaluación, lo va a hacer más claro porque mi periodo termina en cierto momento, tiene que pensarse también en si solamente SINAES o queremos entrar en OCDE, si queremos entrar en nuevas reglas en relación con la evaluación. Significa también replantearse la otra parte. El segundo idioma creo que hay que convertirlo en un tema fundamental. Tiene que hablarse segundo idioma en ambas carreras, y creo que eso es parte del esfuerzo que tenemos que discutir en la universidad. Y la otra parte, dos cosas que yo comparto también, que creo que es muy corto, pero lo voy a hacer. La investigación debe ser un eje estratégico del quehacer, independientemente de los nombres. Eso dejémoslo para después, pero la investigación que tiene diferentes contenidos, diferentes posibilidades, se convierte en un tema central. No es dar clases por dar clases. Creo que ese modelo ya pasó a la historia. Es la calidad de la investigación, la calidad de los temas, que es fundamental. Y la otra parte que yo creo que es vital tener claro también es los tiempos que tengamos para eso. Y recuerdo que en el almuerzo, en broma y en serio, Alberto le dijo a las autoridades: bueno, la escuela ha cumplido con todo lo que se le ha pedido, y el chonete. No se olvida esa frase de Alberto, que fue que Livia Herrera se quedó viéndolo de arriba abajo en esa época, era la vicerrectora. Permitamos más recursos como escuela, no para hacer lo mismo, sino hacer cosas nuevas en ambas áreas, para seguir mejorando en procesos de diferente tipo. Y sobre todo, en un elemento: la escuela no puede ser gente de octavos, de cuartos o 5 horas. No esperaría que todo el mundo fuera tiempo completo, pero que por lo menos fueran medios tiempos que puedan permitir dar un curso o apoyar un curso, y la otra parte, hacer investigación. Y la otra parte, porque aquí está además el director de la maestría, que yo he discutido con la gente de la maestría,
no podemos pensar en solo una maestría. Tenemos que dar la discusión si el bachillerato pasamos directamente a la maestría. Las licenciaturas para mí, el juicio de Carlos Carranza, son de otra época. Hay que tomar el sistema anglosajón y yo le agradezco mucho a Alberto que nos haya puesto estas picas en Flandes porque son donde tenemos que discutir. Y creo que iniciamos un proceso largo que evidentemente significa cambio de rumbo y replantear también hacia dónde va la nave. Muchas gracias, Alberto.